9:06 de la mañana de este lunes 2 de noviembre, que en otra época hubiera sido festivo, porque los festivos se trasladaban cuando caía en domingo, como ayer, día 1 de noviembre, al día 2, al lunes. Del domingo se pasaban al lunes, pero bueno, este 2020 es tan raro, han cambiado tantas cosas que hasta los festivos no los han cambiado. En cualquier caso, tal y como está la situación, pues bueno, pues casi da lo mismo ir a trabajar que tener un día más de fiesta, porque no se puede estar uno en la calle como estaba antiguamente. Los lunes tenemos nuestra sección de consejos. Hoy vamos a poner fin a una sección que comenzábamos hace casi prácticamente un mes, hace 3 semanas, con Keina Falcón. Keina, buenos días. Hola, buenos días, Miguel Ángel, ¿qué tal? Hoy te cojo en Lanzarote, ¿no? Sí. ¿Sabes a cuánta distancia estamos tú y yo ahora mismo? No lo sé, ¿a cuántas? A 400 kilómetros, pero yo siempre digo que las distancias en las islas, cuando nos ven en el mapa, en la península, ¿no? y ven Canarias ahí en un puñadito abajo, todo pegado, parece que estamos pegados los unos a los otros, ¿no? Sí, total, pero mira, 400 kilómetros, no lo hubiera dicho, de verdad. Entre Lanzarote y Fuerteventura, 300, entre Lanzarote y Tenerife, que es donde estoy yo hoy, en estos momentos, 387 para ser exactos, casi 400 kilómetros. Pues mira, parece que estamos cerquita, Miguel Ángel. Cerquita. Keina, hemos hablado en este mes de todo, de cómo enseñar las casas. Gracias, tú eres asesora inmobiliaria de Remax Arcoiris, nos has dicho qué tenemos que enseñar antes de una casa, cómo tenemos que sacar la foto, si en horizontal, si en vertical. Bueno, y en esta recta final, hoy me gustaría hablar por esta situación que estamos viviendo, de la crisis, de gente que piensa reconvertir a lo mejor oficinas en viviendas, o al revés. ¿Se le puede dar un cambio de uso a la vivienda o a la oficina? ¿Qué hay que hacer? Vale, sí es cierto que, como tú bien dices, por esta situación que estamos viviendo, hay zonas donde de repente un local comercial en un bajo no tiene tanta salida hoy en día, pero sí hay zonas que la normativa te permite ese cambio de uso de ese local comercial a una vivienda. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocer la normativa, ir al ayuntamiento de turno y preguntar si la normativa lo permite, ¿no? Si este cambio de uso es posible. Si es así, el siguiente paso que yo recomiendo es hacer un acuerdo con la comunidad, que la comunidad te lo permita, y ya a partir de ahí un proyecto, contratas un arquitecto, presentas un pequeño proyecto y al ayuntamiento. Y entonces en ese momento ese local que no tiene salida, porque hay veces que no lo tiene, dependiendo de las zonas, en su momento a lo mejor eran zonas comerciales, pero ya no lo son, puedes utilizarlo como vivienda con todas las garantías. Entonces, hombre, pues es una salida muy interesante, la verdad, a la situación actual en la que estamos, ¿no? Bastante interesante. ¿Se suelen producir en situaciones de crisis esos cambios de locales comerciales a viviendas? ¿Qué se convierten más, locales comerciales en viviendas o viviendas en locales comerciales? Locales comerciales en viviendas. Tanto locales comerciales como oficinas. Oficinas dependiendo, ¿no? Claro, es mucho más fácil si el edificio convive tanto el residencial como la oficina. Si es un edificio de solo oficinas es más complicado, ¿no? Porque ahí es más complicado convertir la oficina a lo que es una vivienda. Pero sí es cierto que es mucho más fácil y además se solicita muchísimo más de oficina y local a vivienda que al revés. Muchísimo más, en épocas de crisis y en épocas de no crisis. Es cierto de que al final también todo el área comercial va cambiando, también sabemos que es por modas, etcétera. Nosotros acabamos de convertir pues también en Triana una oficina en vivienda, hemos convertido en varios sitios, ¿sabes? O sea que sí que ayudamos y demás. Y es muy complicado convertir ¿Cuánto puede ser una inversión media de convertir una? Bueno, me imagino que dependerá, claro, Keina, de los metros cuadrados, sí, de para que estuviera habilitada la oficina. Correcto. Pero suele ser muy caro. No, vamos a ver, al final es un proyecto estándar, por así decirlo, pero sí es cierto que lo primero es lo que decíamos, ¿no? El tema de la normativa. ¿Por qué? Porque de repente, aunque tú pienses que el local o que la oficina la puedas convertir, resulta que a lo mejor pues no tiene, pues qué te digo yo, no tiene patios interiores, entonces las habitaciones no pueden dar actualmente las habitaciones no pueden dar a pasillo, tienen que dar a patio según la normativa, y a lo mejor eso no lo cumple, tú crees que sí lo cumple y no lo cumple, por eso es tan importante ese primer paso, saber si es posible, el acuerdo de la comunidad acto seguido y después ya el proyecto, es lo ideal, para tampoco gastar dinero hasta el momento del proyecto, tienes todo lo anterior previo
y entonces ya sabes, porque hacerlo al revés, primero el proyecto y estás invirtiendo ahí un dinero y después resulta que la normativa no te lo permite, claro, pues no tendría ningún sentido. Efectivamente. Hay otra pregunta, Keina, que se hace muchísima gente, y es ¿qué impuestos hay que pagar por vender una casa? Sobre todo está el tema de la plusvalía, ¿no? ¿Qué impuestos hay que pagar? Mira, de entrada, vamos a ver, cuando tú vendes una casa de carácter general, a pesar de que Canarias está en el 6º lugar en comparativa con el resto de España en cuanto a los impuestos más económicos, date cuenta que lo normal es que sean un 8% o así, y aquí estamos hablando del 6,5% que tú tienes que pagar a la hora de vender una casa. Pagas ese 6,5% cuando tú vendes, ¿no? Por los beneficios y demás y tal. Bueno, vamos a ver, a lo que me refiero es que tú, cuando tú vas a vender, una casa, hay excepciones que están muy bien, que es, por ejemplo, si tú eres mayor de 65 años y llevas 3 años empadronado en esa casa, porque esa es tu casa habitual, imagínate, pues puede ocurrir, por ejemplo, en Santa Cruz, en Villa Benítez o qué te digo yo, o en Las Palmas de Gran Canaria, puede ocurrirte también en Tafira, ¿no? Que son casas grandes, que ya se te han quedado grandes, tú tenías una gran familia, pero ahora ya todo el mundo está afuera, tú eres mayor, y dices, bueno, lo que quiero es vender esta casa enorme e irme a un apartamento, o sencillamente irme a alquiler, o viajar, o irme a una residencia, lo que quiera. Hay una cosa que está muy bien y es que cuando tú vendes, incluso aunque obtengas beneficios, si eres mayor de 65 años y esa es tu casa habitual, no pagas por esos beneficios. O sea, está muy bien porque es íntegramente el dinero es tuyo, ¿sabes? O sea, pero tienes que ser mayor de 65 años. Sí, y que sea tu casa habitual. Vale. Y que sea tu casa habitual, ¿sabes? O sea, eso es importantísimo. Te decía el 6,5, pero esa es a la hora de comprar, discúlpame. Tú normalmente va por tramos, o sea, pues los 6.000 primeros euros, pues pagas en torno a un 19%, después hasta los 50.000 un 20%, después a partir de 50.000 un 21%, pero en este caso no pagas, o sea, y te ocurre lo mismo si tú a la hora de vender ese beneficio que tú obtienes lo vas a invertir en otra vivienda. Entonces, ahí tampoco pagas. Tienes hasta 2 años para poder invertir ese dinero en otra vivienda que va a ser tu vivienda habitual. Siempre hablamos de tu vivienda habitual. Esto de invierto para comprar un apartamento en el sur y tal, pues no. Pero tu vivienda habitual es lo que está pues muy bonificado, la verdad. Keina, y si no le ganas dinero a la vivienda, es decir, yo me he gastado 150.000 euros en una vivienda, vienen mal dadas, viene una situación de crisis, tengo que vender la vivienda, la vendo en 100.000 o en 120, es decir, me quedo engangado, porque en realidad lo que acabo de hacer es perder 30.000 euros. Sigo teniendo que pagar, que es el gran debate, una plusvalía al ayuntamiento, porque a lo mejor el ayuntamiento considera que el valor catastral de esa vivienda era 100 y ahora es 120 y tienes que pagar siempre la plusvalía, o cuando se produce una pérdida, una merma, no se paga. No se paga. Cuando hay una minusvalía, no se paga. O sea, tú tienes que declararlo al ayuntamiento como que tú has vendido, pero no se paga. Y mucho menos en los últimos tiempos, ¿no? Con el tema de la crisis y tal, pues no pagas por lo que tú estás diciendo. O sea, es una minusvalía. De hecho, hay también casos en los cuales lo que es el importe para Hacienda tiene, ya no te hablo del ayuntamiento, del catastro, sino te hablo de lo que es Hacienda, la Hacienda Canaria. De repente tienes un importe que es superior, porque nosotros eso a la hora de hacer las valoraciones, pues también sacamos que lo que vale para Hacienda esa casa en ese momento, y de repente es superior al precio que en realidad tiene de mercado. Pues no pasa nada, o sea, oye, tú haces una tasación oficial y tú demuestras de que el valor de mercado ha cambiado, ¿sabes? Entonces, todo eso son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de vender, por lo que decíamos antes, porque hay zonas donde en su momento era muy caro comprar y ya hoy en día no es así. Entonces, aunque Hacienda tenga ese valor, si tú les demuestras cuál es la realidad actual, pues es una minusvalía, obviamente. Keina, una última cuestión. Desde las administraciones públicas se suelen hacer, siempre se anuncian planes de mejoras de accesibilidad a la vivienda. El gobierno de Canarias está entre esas administraciones y se ha reducido, es verdad que se ha reducido, es la pregunta, el coste de los impuestos y por tanto el ahorro que debemos tener para acceder a una vivienda. ¿Qué impuestos pago por comprar una casa que va a ser
me pongo en boca de los jóvenes ahora, mi primera vivienda o la vivienda habitual? Sí. Mira, la verdad que ahí que lo hemos hablado en otras ocasiones, la verdad que el gobierno de Canarias sí que está haciendo un trabajo ingente en cuanto a permitir la accesibilidad, ¿no? de jóvenes y gente que a lo mejor tiene más difícil acceso a la vivienda. Y aquí era donde te decía que el impuesto, el nuestro es el sexto más económico de toda España, ¿no? Estamos hablando de que tú cuando compras una vivienda estás hablando de que por carácter general pagas un 6,5%, pero hay muchos casos en los cuales ese 6,5 puede llegar hasta el 1 o incluso hasta el 0%. ¿Te acuerdas? Hablábamos la semana pasada sobre las viviendas de protección oficial. Pues estas viviendas de protección oficial, por ejemplo, pues pagas 0 impuestos. ¿Sabes? Ese 6,5 y es mucho dinero, porque estamos hablando que un 6,5% de una vivienda, ¿sabes? De 100.000 euros, pues estamos hablando que son 6.500 euros que te ahorras por comprar una vivienda de protección oficial. O si, por ejemplo, que te digo yo, pues a lo mejor eres familia numerosa, pues te ocurre lo mismo, o sea, pues ahí también el impuesto se reduce al 1, del 6,5 pues se reúne al 1, si eres mujer víctima de violencia de género, o si tienes 35 años y es tu primera vivienda, todo eso es verdad que no es tan sencillo de, oye, esto va al 1 y ya está, sino que tienes que cobrar menos. Pero hay que asesorarse porque sí que hay un montón de desgravaciones que pueden abaratar el precio de la vivienda. Keina Falcón, lo tenemos que dejar aquí. 1.000.000 de gracias por haber estado todo este mes con nosotros, por habernos asesorado en lo que puede ser la compra de una vivienda, el alquiler de una vivienda, los impuestos que se pagan, qué es lo que, como decía antes, lo que hay que enseñar primero, incluso ese cambio de uso a lo mejor de oficina a casa o de casa a oficina. Te pueden encontrar, el que te quiera encontrar, que te puede buscar en las redes, tucasaconkeina.com o en Remax Arcoiris. Muchísimas auténtico gracias. Placer, Keina. Muchísimas gracias a ti por habernos contado toda esta serie de cosas en este mes. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. De verdad que ha sido un placer reencontrarme con los medios, o sea que, y de tu mano muchísimo más. Sí, pues sí. Gracias, pues sí, chicos. porque Keina, hay que decirlo, antes de dedicarse a esto de la inmobiliaria, se dedicaba a los medios de comunicación, al sector audiovisual, y no le doy más pistas. El que la conoce ya sabe.